Może zaczniemy punktualnie, nie będziemy jak to w kulturach hiszpańskojęzycznych czekali i czekali. Tu postaram się Państwa wprowadzić w tą kulturę, jedną z kultur Ameryki Łacińskiej, którą reprezentują Meksykanie. Zanim zacznę, to chciałbym przedstawić się i później już przejdę bezpośrednio do naszego wykładu, który oczywiście będę prowadził po hiszpańsku. Y, Może zacznę od tego, od ogłoszenia, które Salut Ola wysyła do Państwa, że dziś po wysłuchaniu tego webinara ze mną będzie na Państwa czekała niespodzianka, którą będzie można zrealizować, no właśnie, w Salut Ola. Dobrze, może włączę prezentację, bo tam też jest informacja o mnie. A ver, vamos a comenzar entonces. Quisiera preguntar si se ve la presentación. ¿Sí? Sí, sí, Per- sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar el inicio de este webinar. Me llamo Rafael Reichert. En México, mi apellido pronunciaban Reichert. Yo viví en México 14 años. Primero salí allá para hacer estudios y después me ofrecieron primer trabajo, después segundo y finalmente viví en México 14 años. Yo de mi profesión soy historiador y arqueólogo y actualmente trabajo como profesor en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia. Mm, Antes que nada, les quiero pedir una cosa. Si pueden apagar todos sus micrófonos. Y únicamente les pido que si quieren algún comentario o alguna observación, que pongan este comentario o esta información en nuestro chat de nuestro webinar. Y un comunicado más, yo voy a hablar en un estilo es un castellano al estilo mexicano, por eso no voy a utilizar vosotros. Espero que nadie se va a ofender, pero quiero mantener este ámbito bueno, de finalmente un buen tiempo de mi vida que pasé en este país. Bueno, he dicho que viví en México 14 años, por eso creo que tengo alguna experiencia sobre este país y sobre sobre su sociedad, sobre su política, etcétera. Y por eso, eh, a través de Salud Hola, quiero ofrecer este conocimiento mío a ustedes y con eso vamos a iniciar, vamos a dar el inicio a nuestro webinar. Como lo pueden ver en la primera diapositiva, el título es México, el país de contrastes. Esta presentación quiero comenzar con, a ver,
Bueno, quiero comenzar con una información básica sobre México. Y aquí pueden ver, es una imagen de los continentes americanos. Y México forma parte de América del Norte. Eso es importante, que muchas veces, probablemente por esta conexión con América hispanohablante, América Latina, la gente, la gente comete este error de juntar México y América Central a al continente suramericano, pero no geográficamente. México pertenece eh, a la América del Norte. Como pueden ver, aquí tenemos algunos datos que, por ejemplo, superficie de México, nosotros no imaginamos, pero en realidad es 14 país más grande del mundo, casi 2 millones kilómetros cuadrados en un país así. Polonia tiene 300, un poquito más de 300.000 kilómetros cuadrados. Entonces, en un México podrían entrar 6 Polonias. Eso es algo importante porque también es un país, por esas dimensiones grandes, es un país donde la comunicación también no es tan fácil por ejemplo, en caso nuestro o del continente europeo. La población de México es alrededor de 126 millones de habitantes. Es el 11 país más poblado del mundo, y también es un país con mayor número de los católicos registrados también en el mundo. La capital del país, Ciudad de México, que se formó en las ruinas de antigua ciudad azteca, Tenochtitlán. Sistema político es República Federal, que conforman 31 estados más Distrito Federal, que actualmente Distrito Federal se considera como eso, como la Ciudad de México. Moneda es peso mexicano, más o menos un peso mexicano vale 20 groszy. Entonces, para decirlo, un zloty equivale a 5 pesos. El idioma oficial es español, pero por su origen, México, como un país de la población india, indígena, cuenta todavía con 68 lenguas indígenas que se distinguen en dos ramos más fuertes. Es el origen náhuatl o mexica, y otro origen son idiomas conectados con lengua maya. Así entrando. También creo que es algo importante ver el símbolo nacional, ¿no? Como cada país cuenta con su escudo de armas, y en nuestro caso, México tiene 4 elementos muy importantes que conectan su historia. Primero, águila. Es un símbolo de disposición para la lucha. Es para tener esta fuerza, este heroísmo para defender el país. Lo interesante es que, como pueden ver, eh, el águila tiene en su pico y garra una serpiente, que es un cascabel. Entonces, la serpiente por lo regular significa
algún enemigo, alguna traición, etcétera. Y por eso este símbolo aparece en el escudo mexicano para demostrar que nosotros tenemos la fuerza de defender nuestro país. Y dos símbolos más. Primero, nopal. En polaco decimos que es opuncia. Es un símbolo, tiene doble sentido. Por un lado, es un símbolo de sufrimiento porque tiene espinas que sabemos, ¿no? Si una espina nos pica, pues duele. Pero por otro lado, también es comida, porque nopal se puede comer tanto la hoja de cactus como la fruta, es que se llama tuna. Y islote, que en realidad es este elemento, aquí lo estoy señalando con el mouse, con el ratón. Aquí es una pequeña isla, pero en realidad es Chinampa, es un símbolo de conexión con la tierra a través de antiguas jardines, jardines flotantes, porque la ciudad Tenochtitlan, como se construye en una isla, en el lago Texcoco, no tenía mucha tierra para cultivo, entonces aztecas inventan unos jardines donde cultivan verdura y estos jardines estaban primero flotando por la superficie del lago y después, como decir, con las raíces de árboles se juntaban con el suelo, con el fondo del lago y así se estaba creando la tierra. Y por eso esta islote, es un símbolo de estos raíces indígenas. Bueno, hablando algo de la historia, podemos ver que México tiene una riquísima historia porque comienza en realidad antes del Cristo, con la cultura más conocida, más o menos 3000 años antes del Cristo, que es la cultura olmeca. La conocemos con estas cabezas grandes y después se desarrollan otras culturas como mixtecos, toltecos. Claro que nosotros más conocimiento tenemos sobre la cultura mexica, azteca, que comienza a partir del siglo XIII y termina con la conquista, pero también otro muy importante, otra cultura muy importante van a ser las ciudades-estados mayas que tienen mucha más historia que el Imperio Azteca. Estas ciudades mayas, sobre todo conocemos en territorio mexicano de Yucatán y de Chiapas, pero también la cultura maya tenía más extensión porque llega a Guatemala y a algunas partes de Honduras. Esa es la etapa más largo en la historia de México y después llega la conquista con Cortés y este periodo de colonización y de dominación española va a durar prácticamente 300 años. Es algo muy importante para entender la actual cultura y sociedad mexicana que durante estos 300 años la gente indígena, los autóctonos de México van a pasar por un periodo de mestizaje, de hibridación y
hoy lo que estamos observando en México es eso, es el efecto de esta conquista a todos los niveles hecha por los españoles. Y si se pueden dar cuenta, México independiente no tiene mucho tiempo, apenas cumplimos 200 años de la independencia mexicana, entonces este periodo todavía se puede considerar como un periodo corte, joven, comparando hasta con la dominación española, que, como he dicho, duró casi 300 años. Pero en este periodo de la independencia mexicana, también tenemos la lucha por la independencia y un periodo súper importante que es Revolución Mexicana, que comienza todavía antes de la Revolución Rusa, pero también incluye ¿cómo decir? Ideas de con las cuales se formó la revolución en Rusia. En caso mexicano, podemos decir que este socialismo, bueno, comunismo, socialismo, se conecta con la lucha por la tierra y por la libertad. De hecho, Emiliano Zapata y Pancho Villa son símbolos de esta lucha por la tierra y por la libertad. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, sobre todo finales, los años 70, 80, 90 y principios del siglo XX, en México, los extranjeros, sobre todo los ingleses y los estadounidenses, estaban comprando tierra, estaban comprando eh, mucho espacio en México. Claro que ponían, por ejemplo, fábricas donde contrataban mexicanos, ponían vías de trenes, etcétera, pero todo esto quedaba en manos extranjeros y no en manos de los propios mexicanos. Por eso surge esta muy importante revolución. Y aquí todavía les pongo un levantamiento de ¿cómo decir? Recién, porque en el año pasado cumplió apenas 30 años de un movimiento con las mismas ideas, la tierra y la libertad, y este movimiento de los zapatistas se desarrolló en un estado únicamente mexicano, en el estado de Chiapas, que es un estado fronterizo y es un estado pobre en México, en sur de México en realidad. Aquí podemos ver las imágenes. Aquí tenemos Pancho Villa con Emiliano Zapata. Aquí tenemos Padre Hidalgo, el padre de la independencia. Por supuesto, el símbolo de la independencia es Virgen de Guadalupe. Adelitas son mujeres que estaban luchando en esta revolución. Y aquí lo más temprano, lo más reciente, son zapatistas del estado de Chiapas, que sobre todo son las comunidades indígenas de mayas chiapanecos. Y aquí el gran líder de ellos, que fue subcomandante Marcos. Claro, aquí pueden ver lo que actualmente también se moldea mucho, sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, creando esta imagen que los americanos son muy importantes. Por ejemplo, ahora quieren cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Y olvidando que la historia pues puso este nombre no por una razón, ¿no? Que de hecho el Golfo de México aparece en los mapas ya del siglo XVI, XVII. ¿Por qué? Porque lo conectaba este espacio con el virreinato de la Nueva España, con la Ciudad de México. Y aquí pueden ver que la historia
entre México y los Estados Unidos es muy dura y en realidad México durante primera mitad del siglo XIX pierde la mitad de su territorio independiente en estos conflictos con los Estados Unidos. Por eso, como dicen en México, ahora es la reconquista de California, de Texas, de Arizona, de Nuevo México por los migrantes mexicanos. Eso es también muy importante porque la formación geofísica de México nos muestra diferentes paisajes que vamos a encontrar en este país. Lo más importante es que tenemos dos sierras madres, la occidental que está del lado del Océano Pacífico y la Madre Oriental del lado del Golfo de México. Eh, ¿Por qué? Porque si pueden ver, son altiplanos, son altiplano, es Virginia, donde tenemos un clima más templado, Umiarcobán. Por esa razón, allá se puede cultivar las plantas que también tenemos en nuestro ámbito, ¿no? En el ámbito europeo se puede cultivar trigo, se puede cultivar todas las verduras, etcétera. Y en caso de estas franjas, sobre todo aquí del Golfo, Península Yucatán, este Istmo de Tehuantepec, son espacios tropicales donde tenemos el clima húmedo, con mucho calor y allá se cultivan estas frutas, sobre todo las frutas tropicales, como plátano, como mango, etcétera. Y, y eso, lo que quiero demostrarles, que México es un país muy variopinto, con muchos espacios diferentes, con los paisajes distintos. Aquí pueden ver que tenemos desiertos, tenemos agua con espacios verdes, tenemos montañas, tenemos espacios semisecos, tenemos volcanes. De hecho, el pico, Szczyt, más alto de México es volcán de Orizaba, más de 5.600 metros. Tenemos selvas, tenemos estos espacios caribeños con el clima muy caluroso y también muy húmedo. Y lo mismo pasa con fauna de México, donde tenemos una variedad muy amplia de diferentes especies, tanto terrestres como marítimas. Aquí es algo importante que, por ejemplo, es el perro endémico de México, es Xolescuincle, que es este perro sin prácticamente que no tiene pelo, y es el perro que es que desde siempre estaba en México, porque otras especies de perros traen europeos. Y abajo tenemos otro animal importante, es este pavo. En México no se dice pavo, se dice guajolote. Y también es un animal endémico de este país. Pero bueno, es eso, que
estamos hablando de contrastes. Tenemos una belleza natural en México, pero también tenemos un país en el desarrollo que está construyendo, bueno, últimos sexenios, porque también es algo importante que en México el periodo de el presidente gobierna como en Estados Unidos y el presidente en México únicamente puede ser escogido para un periodo de 6 años y durante estos sexenios tratan de hacer todo. El último sexenio estaba en manos de Manuel López Obrador, un presidente de izquierda, bastante populista, pero en su programa él propuso un desarrollo de megaproyectos, que son proyectos grandes, como por ejemplo en caso de Polonia también tenemos estos megaproyectos, por ejemplo, CPK. Es algo parecido, ¿no? Que en caso de México, aquí estas máquinas que pueden ver están derrumbando la selva en Yucatán para abrir paso y poner vías de tren Maya. Yo estuve en México en noviembre del año pasado y ya este tren Maya funciona, se puede subir y hacer un recorrido prácticamente hace un círculo por toda la península yucateca. Es muy caro, es que los mexicanos dicen que el presidente nos hizo un tren para extranjeros, así curiosamente, y de hecho sí, es caro, que el precio de Mérida a Cancún, que son destinos más frecuentadas, cuesta más o menos 300 zloty, 1.300 pesos. Y en autobús este recorrido se puede hacer por una cuota de 450, 500 pesos. Entonces sí hay diferencia. Y el tiempo de recorrido es solamente 1 hora más se hace en autobús que en tren. Y aquí pueden ver también que el mayor problema de México, sobre todo del Valle de México, donde se ubica la Ciudad de México, es smog. Aquí pueden ver esta imagen y es algo terrorífico. Yo viví 4 años en la Ciudad de México y allá se tiene alergia de smog. Bueno, eso también es algo interesante, que la basura. En México se intenta hacer un sistema de separación de basura y eso, aquí tienen por ejemplo, es un resumen, ¿no? Del año pasado, cómo se hace separación de basura de diferentes desechos solamente en la Ciudad de México, que es una ciudad muy progresista en estos nuevas políticas. Por ejemplo, yo llegué a la Ciudad de México en 2006 y nadie estaba montando las bicicletas y ahora tenemos ciclovías, carriles únicamente para bicicletas y mucha gente anda en las bicicletas. Es muy progresista en este sentido la Ciudad de México, pero creo que cada capital eso tiene. Lo mismo podemos decir de Varsovia, que es como en la vanguardia de introducir cosas nuevas. Y bueno, y en caso de eso, de separación de la basura, el trabajo hacen los trabajadores que trabajan en la empresa
de gobierno y ellos recolectan, como aquí pueden ver en esta imagen, recolectan de los cubos de basura todo lo que se puede reciclar. Y ellos son prácticamente la fábrica que hace este reciclaje. Claro que se introduce cada vez más diferentes tipos de cubos por ejemplo, los desechos orgánicos, los de plástico, etcétera. Pero de todos modos, estos muchachos siguen trabajando como estos obreros que ya hacen primera separación de basura. Por eso pueden ver estos grandes sacos en estos carros de basura, porque aquí tienen ya separada la basura y en realidad ellos ganan dinero con eso. Ellos tienen su sueldo bajito de alrededor 8, 9 mil pesos al mes y ganan extra, por ejemplo, con separación de vidrio, de lata, etcétera. Y aquí una información importante que únicamente en la Ciudad de México se recicla, bueno, de este proceso de reciclaje, únicamente 10% de desechos brinda algún provecho, pero el gobierno estima que 80% podría ser mejor utilizado. Otra cosa, si hablamos de México, es por supuesto turismo. Es un país que de hecho vive del turismo. Como pueden ver, recuerden, ¿no? Que el país cuenta con 126 millones de habitantes y cada año llega a este país más de 40 millones de turistas. Y son dos ciudades que reciben estos turistas, porque los aeropuertos internacionales más importantes tenemos en la capital, la Ciudad de México, y en Cancún, en la península yucateca. Y desde estos dos lugares se distribuyen los turistas a diferentes direcciones, que puede ser hacia el Caribe mexicano, que es por supuesto Cancún, Playa del Carmen, también en Yucatán, Mérida, y hacia Chiapas, que es San Cristóbal de las Casas. También allá tenemos Palenque, por ejemplo, muy importante sitio arqueológico. Se dirigen hacia Oaxaca, donde tenemos tanto la ciudad de Oaxaca, pero también resortes turísticos, por ejemplo, en el Pacífico tenemos Huatulco y más arriba tenemos Acapulco, pero Acapulco ya no es un destino para extranjeros. Acapulco vivió su periodo de un resorte turístico extranjero en los años 70s, 80s, y a partir de 90s ya cambia sus residentes, turismo que recibe y ahora es un turismo nacional. Eh, y que aquí pueden ver, seguramente ya lo leyeron, ¿no? Que la ventaja es sobre todo crecimiento económico, que se crean espacios para empleo y se mejora la infraestructura, pero también es una degradación ambiental, saturación de estos destinos y sobre todo encarecimiento de coste de vida. Por ejemplo, en Cancún en una ciudad tenemos dos ciudades. Es una zona hotelera, así se llama, zona hotelera, donde llegan únicamente turistas, y la zona habitual, donde viven mexicanos que atienden, que sirven, que dan servicio para esta zona hotelera. Pero como pueden ver, es una belleza, ¿no?
aquí tenemos estos ejemplos, ¿no? De diferentes estilos que son esta mezcla que les dije, ¿no? Que allá a México se va para ver los monumentos históricos de diferentes orígenes, de origen prehispánico y de origen colonial. También eso, ¿no? Los colores, los tejidos. Es que es algo increíble porque mexicanos tienen una dotación de hacer muy bonita artesanía, rencolleo. Y eso también aprovechaban ya los españoles, quienes llegan a México en el siglo XVI y utilizan indígenas para que trabajaran en estas cosas de adornación, de creación, vestimenta, etcétera. Es algo muy, muy cultural en México. De hecho, si un día van a pasar a México y entran por ejemplo, a una zona arqueológica, van a ver que todas figuritas, toda cerámica es muy, muy fina, muy bonita. Por eso, ¿no? Que los mexicanos, que los artesanos mexicanos tenían esta dotación de hacer cosas muy bonitas, muy finas. Eso también, ¿no? Conocemos México de este lado de la cocina mexicana. Se dice que la cocina mexicana, por su variedad y por su mezcla de diferentes plantas con diferentes, por ejemplo, carnes, que es también una fusión, porque en México, antes de la llegada de españoles, prácticamente no se comía carnes, se comía de vez en cuando algún perro, algún venado, alguna iguana, lagartija, pero sobre todo se comía frijol, maíz, chile, que es algo que sigue siendo la base de la dieta mexicana. Y cuando llegan españoles traen todo tipo de carnes, que traen gallinas, traen vacas, traen cerdos, etcétera. Entonces ahora la fusión es esa que muchas plantas que se antes utilizaba para un plato se mezclaban con carnes y, por ejemplo, tenemos platos como cochinita pibil o mole, por ejemplo, que son muy típicos. Y eso es también algo muy, muy interesante en caso de México y creo que es un fenómeno de América Latina. La comida se come en la calle. Y aquí pueden ver que así funcionan los mexicanos porque también es una comida barata que no es un restaurante donde se paga mucho dinero por los mismos platos. Y eso, eh, también es esto que les estoy, les estoy explicando desde el principio, que México es un país de una mezcla. Y por eso la sociedad se compone, si pueden ver, mayoritariamente de los mestizos, que tienen del 65% de la sociedad indígenas, que son indios, alrededor de 25 por ciento, pero es algo interesante que alrededor de 10% habla su lengua nativa. Entonces tenemos indígenas que ya no hablan su lengua porque en las escuelas primarias les borraron estas lenguas obligando a utilizar español y únicamente alrededor de 10% habla
sus idiomas nativos. Como recuerden, en México tenemos 68 lenguas nativas. Y hay que decirlo que ya a partir más o menos del gobierno de Peña Nieto, entonces ya hace 12 años, se introdujeron en las escuelas el permiso de bilingüe, que por ejemplo, en Chiapas, en escuelas se pudiera utilizar la enseñanza en idioma maya, por ejemplo, tzotzil o tzeltal, y en español. Pero de todos modos, hay que ver eso, ¿no? Que es un país sobre todo hispanohablante. Y tenemos también añadido de los europeos, que es alrededor de 9%. Y también tenemos un porcentaje muy bajo de influencia afro, que son afrodescendientes de los esclavos que trajeron españoles para que trabajaran en plantaciones. También, como pueden ver, aquí tenemos un cálculo de más o menos qué lenguas se habla, que son, como he dicho, náhuatl, mexica es la principal, más hablantes tiene, maya, diferentes mayas, zapoteco, mixteco, mixe, purépecha, otomí, todos estos idiomas se utilizan en México. Y otra cosa interesante que recuerden, ¿no? 126 millones de habitantes tiene el país y en estas cinco ciudades más importantes, tenemos, perdón, tenemos 35 millones. Entonces se puede decir que más de un cuarto de la población de México vive en las ciudades. De hecho, aquí en estas imágenes, esta imagen es muy ilustra el desarrollo urbano, es la Ciudad de México. Todas estas imágenes es la Ciudad de México. Pero esta es algo increíble porque son los años 40 de cómo se veía el Valle de México y ahora ya es la Ciudad de México. Esa es la parte que Iztapalapa y con esta vista a estos dos volcanes, uno todo el tiempo está activo, Popocatépetl, y el otro es durmiente, que es Iztaccíhuatl. Aquí tenemos eso, ¿no? La densidad, sobre todo Valle de México, Estado de México, todos, bueno, la gente llega a la capital. Así es la capital, y aquí tenemos otras imágenes. La mayoría de estas fotos yo las tomé. Aquí tenemos un pueblo mexicano, otro pueblo mexicano, así se ve los pueblos en Yucatán. También eso, espacios muy largos sin mucha gente. Por eso que las ciudades están ubicadas en algunas partes y la conexión es por un interior donde se puede pasar hasta horas no viendo ningún poblado. Y bueno, el modo de comunicación que en México es muy popular viajar en esta parte abierta de pickup. También algo interesante, ¿no? Que
México es el contraste muy fuerte, ¿no? La migración, como pueden ver, domina el intercambio entre Estados Unidos. De México salieron más o menos 12 millones de migrantes legales, pero tenemos que recordar que también tenemos una migración ilegal y entonces se puede decir que, de hecho eso dicen mexicanos, que cada uno de nosotros tiene algún familiar en Estados Unidos. Y eso demuestra esta gráfica, bueno, esta imagen más o menos 12 millones mexicanos. Yo creo que con los ilegales puede llegar hasta 15 millones de los mexicanos en Estados Unidos. Y pueden ver para contraste, en toda Europa tenemos alrededor de 300, de 300.000 mexicanos. Y en caso de migración hacia México, también son residentes de Estados Unidos que llegan, sobre todo los jubilados norteamericanos, compran alguna casa, algún bien o rentan, alquilan y allá residen pues de vacaciones de verano regresan a Estados Unidos y con el frío se trasladan a México. Por ejemplo, un lugar donde tenemos muchos norteamericanos es Baja California, la península. Y pueden ver que otro tipo de migración hacia México, sobre todo, es la migración de los países pobres de América Latina, venezolanos, ecuatorianos, hondureños, guatemaltecos. ¿Por qué? Porque México brinda trabajo y brinda mejor vida y que es uno de los países más desarrollados de toda América Latina. Y aquí esos ejemplos, ¿no? De la economía y yo, como pueden ver, la economía se divide sobre todo en servicios, donde la gran parte trabaja en turismo, industria, es alrededor de 31%, y es una industria conectada con ensamblado. Entonces, sobre todo se construyen coches de marcas alemanas. Volkswagen tenemos en México, en Puebla, tenemos Nissan, tenemos Toyota, tenemos Kia, tenemos sobre todo también las marcas norteamericanas, Ford, Chrysler, etcétera. Entonces son más ensambladoras, eso significa que están componiendo, no producen estos elementos, únicamente arman una parte con otra y después estos carros regresan, por ejemplo, a Estados Unidos. Agricultura es algo sorprendente porque viajando por México vemos mucho campo, pero únicamente el 5% se trabaja en agricultura. México es uno de los productores de petróleo y México tiene muchos metales que está extrayendo de sus tierras. También tiene estos metales de las tierras raras, que es por ejemplo, ay, se me fue la palabra, litio, que por ejemplo es litio. Eh, Como pueden ver, México es segundo productor más grande del mundo de la plata. Y eso es algo increíble porque la plata extraían ya los españoles en grandes cantidades y en galeones enviaban a España y México todavía tiene muy buenas vetas, minas de plata, sobre todo en el norte, en el estado de Zacatecas, Chihuahua.
También algunas curiosidades aquí puse, como por ejemplo, en México se produce 30% de aguacate a nivel global. Se utiliza mucho chile. También es uno de los más compradores. La sociedad mexicana compra muchos teléfonos móviles, celulares, como dicen en México. Es algo sorprendente. Y eso es una otra cara es un contraste en realidad. En México hay un consumo enorme de los refrescos, sobre todo estos que produce Coca-Cola. Y como pueden ver, el mercado de México es considerado como el más importante para esta empresa a nivel de América Latina. ¿Por qué? Porque 51% de todas las botellas de Coca-Cola que se vende a nivel de América Latina, entonces se puede decir que desde Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala a México, se vende en realidad en México. Y en México tenemos estados como estado de Chiapas, donde Coca-Cola es un líquido, es como agua. En realidad, por eso puse este título, Aguas Negras, ay, perdón, porque la gente la toma como agua. Estas fotos de las comunidades indígenas de Chiapas, eso significa, ellos toman Coca-Cola para desayuno, para almuerzo, para comida y para cena. Todo el tiempo toman Coca-Cola, por eso llegan a un nivel de 821 litros al año. Es algo extraordinario y por eso también en este estado hay más problemas con diabetes y con la sequía, porque Coca-Cola pone sus plantas de producción de este líquido en los lugares donde tenemos fuentes de agua, arroyos, y con la producción de muchas botellas de mucho refresco, estas fuentes se secan. Bueno, eso también algo increíble. Nosotros nunca imaginamos que un mexicano puede ser un hombre más rico a nivel mundial. Y así fue. Carlos Slim, que es de hecho un mexicano de origen libanés. Su familia emigra de Libán y llega a México y él construye su gran imperio, gran negocio con diferentes empresas, pero más importantes eran estas, Telmex y Telcel. Y como pueden ver, entre 2010 y 2013, él estaba ganando hasta con Bill Gates con esta competencia por primer lugar de ser el hombre más rico. Y aquí tenemos otros ejemplos y estos tres hombres y sus negocios, Carlos Slim, Germán Laria, Ricardo Salinas, brindan 13% del todo Producto Interno Bruto. Tres hombres con sus empresas. Es algo increíble. Y aquí son marcas más reconocidas de México. Y bueno, y el contraste que tenemos es eso, violencia y criminalidad. Todo se conecta con por la pobreza, tenemos esta conexión con la criminalidad y sobre todo con los carteles de drogas, porque es algo interesante que en los noventas la droga no se quedaba en México, toda la droga que llegaba de Colombia, sobre todo cocaína, se enviaba a Estados Unidos. México era un punto de paso y no se consumía esta droga, o un poquito, poco se consumía de esta droga en México. Pero a partir de cierre de las fronteras, mucha droga no pasa a Estados Unidos y se queda en México y eso también causa un problema fuerte dentro de la sociedad. Como pueden ver,
52 millones de personas viven en la pobreza. Y en la extrema pobreza vive 10% de todos los mexicanos. Muy baja, muy baja tasa de finalización de estudios superiores. Ahorita les voy a presentar otra diapositiva. Y un problema muy, muy fuerte en México es la corrupción, que a todos los niveles aparecen. De hecho, se dice que con mordida se puede resolver todos los problemas. Mordida, to jest łapówka. Así se ven que se construyen barrios pobres, y estos son barrios pobres de la Ciudad de México que ya no se construyen en las planicies, se construyen en los bordes de montañas. Eso es para contrastar. Una cabaña de la gente en Yucatán. Así se construye en el centro, unas casas bien feas y unas casas pobres, pero en Yucatán, yo entré a esta casa y único que tenía era una hamaca, un refrigerador y una televisión. Bueno, la pobreza y eso que les quise profundizar, que todavía en México tenemos analfabetismo y esto, de 100 estudiantes, de 100 niños que entran a la educación primaria. En México, primaria comienzan los niños con la edad de 6 años, como se intentó hacer esto también en Polonia, pero no se logró. Y en nuestro caso, niños de Polonia comienzan con 7 años de la edad. En caso de México, comienzan los niños con 6 años. Y aquí pueden ver, de cada 100 niños que entran a la escuela primaria a nivel de licenciatura, entonces, porque en México el sistema universitario es un poquito distinto que en Polonia, se necesita más trabajo para recibir la licenciatura que tarda entre 4 y 5 años. Entonces, de estos 100 niños, únicamente 14 va a recibir su título universitario. Por eso, tener un título universitario es algo prestigioso también para los mexicanos. Y claro, tenemos este contraste que la educación privada y entre la educación de gobierno. En caso de México, la educación privada es mucho mejor. Es un sistema parecido a los Estados Unidos. De hecho, muchos modelos de educación, de economía, de salud, eso toman de ejemplo de Estados Unidos. Entonces, en México hay que tener dinero para vivir bien, para educar niños, para vivir en un barrio seguro. Entonces es eso. ¿Cómo se compone la sociedad mexicana? Eso es algo también interesante. Como pueden ver, en la edad de más productividad, entre 20 y 64 años, tenemos casi 60% de la sociedad. Por eso, en México, las compañías extranjeras invierten mucho porque saben que allá hay mano de obra. Y si pueden ver, los viejitos, que la gente jubilada, significa únicamente 9% para este país. Entonces es bien poquito. Es algo al revés que tenemos en caso de Polonia y bueno, de todo, en realidad de toda la Unión Europea. Es eso, también el contraste. Aquí tenemos una primaria en un pueblo de Oaxaca y un colegio francés privado
con mejores maestros que da una buena preparación para los hijos de la gente adinerada, la gente que tiene dinero. Y bueno, ya estoy cerrando nuestra charla. Aquí podemos ver estos contrastes sociales, sobre todo diferencias en el acceso a la educación entre ricos y pobres, calidad de vida, ciudades contra áreas rurales. Más fácil se vive en las ciudades que en el campo. Problemas de acceso a la atención médica, lo mismo que tenemos también en las ciudades áreas pobres, barrios pobres, donde no hay médico, no hay hospital, entonces hay que ir a otras partes de la ciudad y lo mismo pasa con el cambio y los desafíos que tratan de resolver los presidentes mexicanos, pues prácticamente desde hace unos 30 años son estos. La pobreza, como decir, solucionar este problema de la pobreza, el acceso al servicio y seguro social, la salud y el servicio de mejor educación. Y bueno, ya para cerrar nuestro encuentro, aquí puse algunos ejemplos de palabras que pueden encontrar únicamente en el uso del español mexicano. Y como aquí Salud Hola es una escuela de idioma, quise demostrarles estas diferencias, que por ejemplo, alberca significa piscina, chafa significa algo de baja calidad. Antes se decía eso es de China o eso es chafa y significaba que es de baja calidad. Chamaco, niño. Chamba, trabajo. Chela, cerveza. Chido, genial, súper. Chilango, capitalino. Guajolote, pavo, güey, es algo como amigo, dude, en caso de inglés. Y órale, es una expresión que se escucha mucho, órale, órale, que es algo que tiene diferentes sentidos, sorpresa, aprobación o entusiasmo. Y ya llegamos a nuestra sorpresa. Entonces ya voy a terminar con el español. Muchas gracias. I proszę bardzo, Szanowni Państwo, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i osoby, które są zainteresowane kursami hiszpańskiego w szkole Salud Hola, mają możliwość skorzystania z tego rabatu, który będzie obowiązywał dziś i jutro, a żeby z niego skorzystać, wystarczy skontaktować się ze szkołą i podać hasło meksykański webinar. Muchas gracias. A ver, aquí tengo el chat. Si alguien quiere preguntar, ktoś z Państwa chce zapytać o coś, czy już koniec? Tu ktoś, pani Daria pyta, czy jako kontynuacja też można skorzystać. Myślę, że tak. Bardzo Państwu dziękuję za te podziękowania. Yy, Małgorzata pyta, czy Meksyk jest bezpiecznym krajem. Meksyk jest bezpiecznym krajem, jeżeli się poruszamy po miejscach, no, głównie turystycznych. No,
Wiadomo, że nie rekomenduje się wycieczek na północ Meksyku, gdzie działają kartele, do Sinaloa, do Chihuahua. Oczywiście też można pojechać. Ja jeździłem po całym Meksyku i nigdy mi się nic nie stało. Raz próbowali mnie okraść w metrze w mieście Meksyk, no ale to w Polsce też mogą okraść, prawda? To też zależy dużo od szczęścia. No mówię, no ja, moi znajomi, zdarzało się, że na przykład ktoś napadł na nich, ale no to są sporadyczne sytuacje. To nie jest tak, jak przedstawiają w telewizji, że to jest kraj bardzo niebezpieczny, że wszystkich tam napadają i tak dalej. Bardzo ważna rzecz. Meksyk, jako że żyje z turystyki, jest to trzecia gałąź, która najwięcej, dużą kontrybucję daje do skarbu państwa, więc Meksykanie dbają o turystów. To jest, że policja, wojsko zawsze, jakby to powiedzieć, znajduje się w otoczeniu tych resortów turystycznych i z reguły się nic poważnego nie dzieje. Bardzo dziękuję i w takim razie zapraszam do zajęć w Salut Ola. Do widzenia Państwu.